Lo que vivimos, parece un anuncio de mi libro, lo que vivimos fue una transición democrática. No hubo desplome, no hubo revolución, y en el código genético de la transición democrática lo que estaba planteado era convertir a un partido hegemónico en un partido entre otros. Y yo sostengo que hoy el PRI, a pesar de sus triunfos, es un partido entre otros, y que hoy ganó y mañana puede perder. Así definió el exconsejero presidente del IFE, José Woldenberg, a la elección del pasado 1 de julio, cuyo resultado, dijo, obligará al virtual ganador de la contienda, Enrique Peña Nieto, a negociar con las demás fracciones en un Congreso fragmentado. Ese presidente va a estar acompañado por un Congreso donde, digo yo, afortunadamente ninguno de los partidos políticos tendrá mayoría absoluta. Y esto es una buena noticia doble, porque otra vez, según las encuestas, el escenario más probable era el de un partido que, además de ganar la presidencia, iba a tener mayoría absoluta en ambas cámaras, lo cual lo llevaba inmediatamente a la posibilidad de no tener que negociar ni pactar absolutamente nada con otras fuerzas políticas. Al participar en la última sesión del ciclo de seminarios 2012, año de elecciones, año de reflexiones, organizado por el Colegio de México, el académico de la UNAM aconsejó a los inconformes desglosar objetivamente lo ocurrido a nivel nacional para entender el resultado. Andrés Manuel López Obrador ganó en el año 2006 en 16 estados de la República. Hoy ganó en 8. Para el Senado de la República de la coalición de izquierda, ganó en 6 entidades y en otras 7 quedó en segundo lugar. Quiere decir que en 19 entidades del país, la coalición de izquierda quedó en tercer lugar. En el reparto de los diputados uninominales, la coalición de izquierda no logró un solo diputado en 22 estados de la República. Solamente obtuvo diputados uninominales, lo leo, en el Distrito Federal, Oaxaca, Guerrero, México, Tabasco, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo. Al hacer un análisis de los resultados electorales, el sociólogo Roger Bartra coincidió que el PRI se verá en la incómoda necesidad de negociar con el PAN para alcanzar las ansiadas reformas estructurales. El PAN tendrá que demostrar una calidad en su trabajo de oposición mucho más elevado y mucho más, digamos, desinteresado o interesado básicamente en el futuro del país que lo que hicieron los priistas durante estos 12 años, especialmente durante los últimos 6. Ante la probable alianza entre el PRI y PAN, el PRD, dijo, deberá transitar hacia una oposición inteligente, libre de fracturas y cacicazgos. La izquierda, por su lado, a mi juicio, sigue enfrentada a la vieja y ya cansina disyuntiva. El problema de deshacerse de su dirigente populista o de modernizarse. En ese sentido, el investigador del Colegio de México, Rogelio Hernández, añadió que el poco avance del PRD respecto al 2006 lo obliga a una revisión a fondo. Ahora, en el 2012, el PRD solo, con López Obrador, bueno, ni tan solo, con la coalición, se llevó 15.535.000 votantes. Simple aritmética, el PRD en términos absolutos solamente aumentó 779.000 votantes nacionales. Esto, con todo respeto para el PRD, pero no creo que sea un crecimiento notable del que se pueda sentir orgulloso. En esas condiciones, creo que el PRD requiere una revisión en términos de su oferta, en términos de izquierda, en términos de liderazgo. En su oportunidad, Mario Amparo Casar externó su beneplácito porque el PRI no obtuviera una mayoría aplastante. Sin embargo, sí reconoce el peso que tendrá en el rumbo del país. El PRI va a ser necesario para cualquier coalición reformadora, ganadora, constitucional. Sin el PRI, ningún partido en la Cámara, la unión de ningún partido de los partidos distintos al PRI no podrán hacer una reforma constitucional. Necesitan al PRI para poder aprobarla. De tal manera que el virtual partido gobernante tendrá la posibilidad de alcanzar acuerdos con la izquierda o con el PAN. Sin embargo, aliarse no será tarea sencilla.
el PAN tendrá, me pregunto, la misma actitud que tuvo el PRI en esta última legislatura, en donde se encargó de frenar la mayor parte de las reformas estructurales o no. Y la otra pregunta, la otra interrogante es cómo se irá a comportar el PRD. El PRD mayoritariamente tratará de empezar a dar una señal de transformación, como ustedes saben, en estos cinco periodos de gobiernos sin mayoría. El PRD es el partido que se ha excluido el mayor número de veces en las coaliciones ganadoras, tanto en Cámara de Diputados como de senadores. Es el partido que menos ha cooperado en las negociaciones en el Congreso. Más aún, la investigadora Soledad Loaesa aseveró que una de las mayores tareas que tiene el priismo es la reconciliación con la sociedad tras la elección. Para ello, Peña Nieto tendrá incluso que hacer frente a los sectores que presuntamente lo llevaron al poder. Por los sindicatos. Entonces, el Estado mexicano debe recuperar su identidad como representante de un interés general, y uno de los primeros pasos para hacerlo es vencer la arrogancia de las televisoras, que no son propiedad de los concesionarios, sino concesionarios. A decir de la analista, la sola revisión de las concesiones pondría a salvo a las instituciones electorales de las acusaciones que hoy se hacen de inequidad. En materia de transmisión no tiene nada que hacer el IFE, no tiene ni los recursos ni la autoridad para enfrentar a las televisoras. Esa es una responsabilidad del Estado mexicano, y creo yo que sería uno de los primeros temas del nuevo gobierno el enfrentar una revisión de esas concesiones y ver cuáles son los términos de las mismas para poder ir. Finalmente, José Waldenberg consideró injusto que los partidos hablen de inequidad cuando en los meses de campaña el dinero y el acceso a los medios fue relativamente equilibrado. Para El Financiero TV, Víctor Lomelí.